Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a charlar, es decir, les voy a contar la experiencia que tuve como docente en una reserva de indios tehuelches en la Patagonia, en Río Gallegos, cuando yo era muy joven. Por razones de trabajo, me fui a la Patagonia, a Río Gallegos. En Río Gallegos me nombraron, era muy joven, pero ya tenía 4 hijos chicos. En Río Gallegos me nombraron directora interina de la escuela número 24 de Cañadón Camusuayque, que era una reserva indígena de indios tehuelches y que actualmente todavía existe. Fue una experiencia maravillosa, porque a pesar de la forma tan diferente y de todo lo que pueda haber vivido y también algunas tristezas, para mí fue una experiencia maravillosa porque aprendí de ellos muchísimo. La escuela quedaba a 250 kilómetros de Río Gallegos y estaba cerca de Calafate, estaba a 100 kilómetros. La escuela estaba ubicada en un valle, a donde estábamos totalmente solos, la escuela y un páramo. ¿Por qué? Porque los indios, ninguno vivía cerca de la escuela. Ellos vivían, el más cercano estaba a 5 kilómetros de la escuela. Después otras familias a 10, otras a 15. O sea, alrededor de la escuela no había nada más que un gran valle. ¿Por qué? Porque en esta reserva casi todos los indios estaban tuberculosos. Pero yo tuve la suerte de cumplir con todas las reglas que nos explicaron para que no nos contagiemos y pude vivir 4 años en esa reserva. Mi tarea era enseñarles. Era una casa escuela, o sea, la casa tenía todas las comodidades, el piso era de parqué, había agua corriente porque había un tanque australiano, la cocina era una cocina económica de hierro, de las que se usaban antes, y las estufas también eran de hierro. Y climatizábamos el hogar con carbón de piedra, que dura muchísimo, o sea que el ambiente era cálido dentro de la escuela, pese al frío. Cruzábamos un patio cubierto y entrábamos en un aula a donde también tenía todas sus comodidades, sus pizarrón, sus asientos, ventanales enormes hacia el valle, y iban 15 alumnos y eran de inferior a 5º grado. El que estaba en 5º grado tenía 17 años y los otros estaban entre el 1º y 4º grado. Todos hablaban el mismo idioma nuestro, o sea, hablaban castellano, pero también hablaban tehuelche. En esa época yo pude aprender muchas palabras, pero realmente no me acuerdo, ya me he olvidado de todas esas cosas tan lindas que había aprendido. Estos niños, estos indios, que también eran niños como cualquier otro, iban con un entusiasmo increíble a la escuela. Y lo que más les interesaba estudiar a ellos era geografía. Les encantaba ver los mapas, les encantaba saber las capitales, los lugares, en fin, también la fauna, la flora. Y así transcurrían los días, mientras ellos, por supuesto que visitábamos siempre a las distintas familias el hogar los fines de semana. Ellos vivían, algunos en ranchos, como la gente de campo, otros vivían eran ranchos pero de lata, y había 2 familias que tenían una casita de material. Se vestían como gauchos, todos los hombres, con botas, bombachas, sombrero, con fajas. Las mujeres con pollera, como cualquier mujer común, diríamos. Ellos, por ejemplo, se dedicaban a la cría menor de ovejas. Digo menor porque nunca se les permitió a los indios tener, es decir, negociar
o las ovejas. Ellos sí podían hacer negocio con caballos, es decir, podían tener muchos caballos para venderlos, pero no podían tener ovejas porque para eso estaban las estancias. Las mujeres tejían medias, tejían fajas, tejían colchas, y también ellos vivían de la caza de los guanacos y de los avestruces. Cuando vendían las plumas de los avestruces y de los guanacos, cuando le sacaban el cuero, lo estaqueaban hasta que se secara. Luego lo masajeaban para que quede blandito, y del lado del cuero, no del pelo, sino del cuero, pintaban dibujos incaicos con pinturas que ellos mismos fabricaban de las raíces de las plantas. O sea, ellos eran admirables. ¿En qué sentido? En el sentido que siempre han sido personas sufridas y muy calladas. A mí me costó varios meses, hasta casi diría un año, que ellos tomen confianza en el sentido que me cuenten de su historia. Y a veces charlábamos y siempre recordaban ellos y decían que el gran resentimiento de ellos era porque cuando conquistaron esa parte, los ingleses, porque muchos fueron ingleses los que fueron ahí a la parte de Río Gallegos, por ejemplo, les pagaban a la gente para que les llevaran un par de orejas y le pagaban en libras esterlinas. La matanza más grande fue en la ría de Río Gallegos, que invitaron, se calcula, entre 3.000 y 4.000 indios a un asado a donde les daban bebida y les daban comida. Tanto la bebida como la comida estaba envenenada, y así mataron cualquier cantidad. A las indias las violaban y todo de lo que ellos podían tener los despojaban. Ese es el resentimiento que realmente, y esa era la falta de confianza que tenían. Por supuesto que con el tiempo ellos se dieron cuenta que yo era una persona que estaba totalmente en todo sentido con ellos. No solamente les enseñaba, sino que si se accidentaban o tenían algún problema, se los llevaba a Río Gallegos, se los hacía curar, se les daba medicamentos, y en el horario de la escuela a los chicos se les daba una copa de leche. En realidad, esa experiencia, porque yo era muy joven, me sirvió de mucho en mi vida, porque aprendí mucho de ellos. Aprendí que uno en la vida tiene que ser muy paciente, que en la vida tiene que ser cauto, que en la vida tiene que ser responsable, tiene que ser amable, tiene que siempre respetar al prójimo y siempre, por sobre todas las cosas, ayudar al prójimo, ayudar al que nos tiende una mano, porque en definitiva para eso estamos. Y eso, como yo era tan joven, lo aprendí y me quedó grabado, y gracias a Dios esa experiencia fue un sello en mi vida, porque me di cuenta que hay pero mucha gente que necesita ser educada por sobre todas las cosas, porque la base de una buena convivencia, de un triunfo, de un buen pasar, no es otra cosa que la educación desde una temprana edad. Luego de estar 4 años ahí, por supuesto que volví a Santiago del Estero, y siempre me quedó ese recuerdo pero tan grabado, que cada vez que me viene a la memoria esos paisajes, todo lo que he conocido ahí, realmente no solo me emociona, sino que a veces hasta me salen las lágrimas. Ahora, a continuación, les voy a mostrar fotos de cuando yo estaba en Camusualque y mi nombramiento, que fue en el año 1964. Así que se imaginarán ustedes los años que hacen que yo estuve ahí. Muchísimas gracias, y la próxima charla ya veremos de qué hablamos.
Un beso.